Buenas, ¿cómo están? Pensaba en por qué Israel es el pueblo escogido. Y creo que tiene un poco que ver con que es el pueblo que ha logrado, a diferencia de otros pueblos, entender la palabra de Dios, leer la palabra de Dios en su entorno, en su realidad, esta revelación que es el universo, y lo ha hecho de una manera, me parece, mucho más profunda que otros pueblos. Y por eso Dios escogió a Israel, y para eso lo escogió. Y esa paradoja tiene que ver con esa realidad, ¿no?, de lo que es Israel. Es escogido por gracia de Dios, pero por lo que hizo, por haber logrado descifrar la palabra divina en el contexto de la revelación, o ha sido escogido para eso. Es un poco la paradoja de la doctrina de la elección, ¿no? Yo creo que todos estamos determinados, lo que no significa que no seamos libres. Dios determina nuestra libertad, Dios nos determina nuestra libertad. Dios podía crear un Jonathan que no está manejando hoy, que no está diciendo estas cosas, pero decidió crear el que voluntariamente lo hace. Entonces, de la misma manera, Israel estuvo determinado a conocer la palabra de Dios y a recibirla. Pero eso no vino sin antes ejercitar hacer el ejercicio de meditar en la revelación, de meditar en la realidad, de conocerse a uno, de entenderse, de entender quiénes somos. Y todo ese proceso ha redundado en lo que es el pensamiento judío, ¿no?, el monoteísmo judío. Pero ese proceso, arqueológicamente hablando, yo no soy arqueólogo ni soy tan leído en arqueología, pero sí tengo algunas lecturas básicas sobre el tema, y es que Jehová, el único Dios de Israel, no era el único Dios de Israel en sus tiempos más antiguos. Israel siempre ha batallado con la idolatría y ha coqueteado con otros dioses, con Baal, con Acera y otros. Pero el punto es que se definió por uno. Y a partir del segundo templo, del periodo del segundo templo, fue estrictamente monoteísta. Ahora, durante los periodos de idolatría, hubo profetas del Dios único que tenían en su imaginación que ese Dios único era Jehová. Bueno, Jehová mostraba más perfectamente la imagen de Dios que otros dioses. Pese a eso, Jehová todavía era un Dios un poco sanguinario, un Dios de la guerra, un Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Pero con el paso del tiempo, esa perspectiva del Dios verdadero se fue puliendo, y en Jesús se puede ver como más fina, como más pulida, como que para Jesús, no sé, diría: mi Dios no es el Dios de la guerra. Mi Dios es un Dios de paz, de shalom, de amor. Aunque la guerra tiene su razón de ser en los conflictos humanos, ¿no? Pero obviamente Dios nunca mandaría a hacer la guerra porque sí, ni a conquistar pueblos porque sí. Pero en el imaginario judío, ellos tratan de justificar todas esas batallas, sus guerras, porque ellos nacieron y construyeron su teología a partir de la guerra, a partir de esos conflictos tribales, digamos, bélicos, en el que surge Jehová, el Dios de los ejércitos.
Pero es un proceso de conocimiento. Antes de eso, la gente adoraba a otros dioses que podían tener rasgos significativos del Dios verdadero, pero no en su completitud. Y aún así hoy, nuestra mirada a Dios no es completa. Simplemente tenemos una imagen que no es plena. Aunque en Cristo se halla la plenitud de la deidad, nuestra percepción, nuestra subjetividad y nuestras limitaciones no nos permiten acceder a esa plenitud. Pero sí nos permiten beber de ella, tomar de ella. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel es el pueblo escogido? Bueno, porque Dios determinó generar este proceso de entendimiento de su persona a través de ese pueblo. Un pueblo rebelde y contumaz, dice. Pero esa es su decisión. Dios decide trabajar con el rebelde, con el que no es. Y extenderle su gracia. Y en su gracia y misericordia, Dios decidió que el pueblo judío venga a ser un tipo o una imagen del pueblo de Dios. En cierto sentido, y mucho tiempo lo han logrado, pero todo tiene ciclos en la vida y no somos perfectos la humanidad. Por eso Dios en su eternidad tenía pensado también levantar otro pueblo que, arraigado más profundamente en la palabra de Dios, logra expandir y expresar su naturaleza, su propósito. Y esto es la iglesia. La iglesia también ha cumplido un ciclo, me parece, en el que ya está enraizada en las estructuras y las instituciones humanas que no necesariamente están reproduciendo la naturaleza, el carácter y los valores que Dios en su palabra, y no me estoy refiriendo a la Biblia, nos quiere hacer vivir y entender. Y es ahí donde es necesario que surja otro pueblo. Y no sé si va a surgir otro pueblo, porque es como que está abierto para todos ahora. Así como en la estatua que vio Nabucodonosor, había una cabeza de oro, después unos pectorales de bronce, y así hasta llegar a oro y barro fundido. Creo que de alguna manera hoy el pueblo de Dios ya no está catalogado, o no se lo puede diferenciar de el resto del resto de la población. Está entremezclado, como ese oro y ese barro de los pies de esa estatua. No estoy haciendo alusión a que la profecía hable de esto, ¿no? Estoy tomando de esa profecía para dar un ejemplo. Y creo que el oro y ese barro se van a mezclar tanto que va a ser muy difícil encontrarlo. Es la realidad de hoy. Muchos creyentes, muchos cristianos no están expresando el carácter de Cristo, no están siendo el cuerpo místico de Jesús en la tierra. No están expresando, no están siendo copartícipes de la naturaleza divina en sus acciones y también en sus pensamientos. Pero si queremos ser el pueblo de Dios, si queremos ser ese oro en medio de la sociedad, en medio del barro, no nos queda otra que beber de la palabra de Dios, que beber de esa plenitud que está en Cristo, para después expresarla, llenarnos de eso para luego transmitirlo y expresarlo y actuarlo. Así que por eso creo que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido. No sé si hoy es el pueblo escogido. Yo era muy cerrado respecto a la interpretación calvinista y arminianista, siempre más de tendencia al calvinismo que al arminianismo, pero con un condimento molinista. Pero hoy creo que es un debate en mi vida superado. Creo que si bien soy determinista, como lo es el calvinismo, creo que también su estructura de
teológica tiene sus puntos débiles. Más débiles son los del arminianismo, creo. Pero no hay ninguna estructura de pensamiento que realmente nos vaya a completar, vaya a cerrar el ciclo, porque es parcial el acceso que tenemos a la realidad de Dios. Pero siempre está bien hacer el intento, siempre está bien construir una teología, una manera de pensar, porque eso nos va a ayudar a subir más alto y a estar más cerca y ver mejor. Vaya al paralelismo, llegar a Dios, si es para conocer a Dios, no está mal. Paralelismo con la Torre de Babel. El punto es que nuestro Dios no sea ese conocimiento, sino el verdadero Dios y la persona de la cual emana ese conocimiento. Y tampoco imponérselo a los demás como la verdad revelada, porque por más que sea la verdad revelada, el otro es el que tiene que recibir esa revelación también. Y esa revelación viene con el aprender esas nociones, pero también viene con la expresión de ese amor y de esa naturaleza divina. Así que formemos parte del pueblo escogido de Dios.